La extraña tarea de biología. La Academia Galáctica estaba en silencio. El aula brillaba con suaves luces azules, llena de estudiantes de más de 50 planetas diferentes. Criaturas con escamas, pelaje, plumas y piel brillante se sentaban juntas en suaves sillas flotantes. Era la clase de biología, una asignatura que la mayoría encontraba aburrida. Pero hoy era diferente. El profesor Rion, una criatura alta con 6 ojos y tentáculos en lugar de dedos, flotaba sobre la plataforma. Su voz resonaba con calma. Hoy, anunció, cada estudiante participará en una nueva tarea, una demostración en vivo de la anatomía de su especie. La sala se llenó de jadeos. Algunos susurros emocionados. Algunos nerviosos también. Se presentarán ante sus compañeros, continuó, y permitirán que el escáner muestre su estructura corporal, huesos, músculos, corazón, cerebro y más. Los estudiantes se miraron entre sí. Algunos extraterrestres sonreían con orgullo. Su especie tenía cuerpos poderosos, órganos exóticos o huesos fuertes. Otros parecían incómodos. No a todos les gustaba mostrar su diseño interior. Sentado al fondo, el único humano de la clase, Eli Turner, levantó la mano lentamente. Yo voy primero, dijo con voz firme pero tranquila. La clase se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Eli. Parecía un hombre común y corriente. Piel pálida, cabello castaño corto, complexión delgada, sin garras, sin alas, sin piel que pareciera una armadura, solo un humano. Un estudiante con aspecto de lagarto susurró. Habla en serio. Un insectoide alto rió entre dientes. ¿Qué hay que escanear? Se romperá si le estornudamos encima. Incluso el profesor Ryan se detuvo un momento. ¿Estás seguro, humano? Eli asintió. Sí, profesor. Conmocionado, el suelo del centro se abrió y una cápsula de escaneo plateada se elevó. Eli dio un paso adelante y se quitó la chaqueta, revelando una sencilla camisa color tierra debajo. Se quedó de pie en la plataforma, con los brazos a los costados. El escaneo comenzó. Un suave zumbido llenó el pasillo mientras luces azules recorrían su cuerpo. Una proyección 3D apareció sobre él. Su esqueleto, músculos, corazón y cerebro se formaban lentamente en la luz. Al principio, los estudiantes no reaccionaron, pero entonces, espera, murmuró alguien, mira sus fibras musculares. El escáner amplió su pecho y piernas. Sus músculos no eran llamativos, sino compactos y perfectamente equilibrados. El escáner resaltó vetas rojas de fuerza. Su cuerpo regula el calor y la energía a través de los poros de la piel, explicó Rion, impresionado. No tenía una capa exterior, sino un control de temperatura interna alta. Otra pantalla mostró sus pulmones. 2 órganos con forma de globo que respiraban rítmicamente. ¿Qué son eso?, preguntó un estudiante con aspecto de pájaro. Pulmones, dijo el profesor. Le permiten absorber oxígeno del aire, pero también filtra el dióxido de carbono con una eficiencia extraña. Fascinante. La sala se volvió más curiosa. Entonces el escáner mostró su corazón. Una bomba de 4 cámaras que latía fuerte y constante. Cada latido transportaba la sangre a través de kilómetros de vasos internos, explicó Rion. Y esto, señaló la proyección del cerebro, era lo más curioso. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. El cerebro de Eli brillaba con luces, lanzando pequeños destellos a través de diferentes regiones. Emoción, memoria, lógica y supervivencia, todo funcionando. Al instante, una chica de piel púrpura preguntó. Sí, respondió Rion. Su cerebro procesa el amor, el dolor, el peligro y la resolución de problemas en un instante. Los estudiantes alienígenas comenzaron a susurrar entre sí. Su especie es más avanzada de lo que pensábamos. Pensé que solo eran criaturas emocionales. Con razón sobrevivieron a las guerras en ese planeta tóxico, la Tierra.
De repente, Sir, la princesa del planeta real Elter, se puso de pie. Tenía la piel azul pálido, ojos blancos brillantes y vestía un uniforme dorado de la Academia. Su voz era suave pero aguda. «Quiero hacerte una pregunta», dijo. El profesor Ryan asintió. «Habla». «¿Qué pasa cuando ese cerebro siente ira o miedo?», preguntó. El escáner reaccionó. La temperatura corporal de Ellie subió ligeramente. Su corazón latía más rápido. La pantalla se iluminó de nuevo. Sus músculos se tensaron. Su cerebro envió señales de advertencia. Toda la clase se quedó paralizada. Ellie seguía tranquilo por fuera. Pero el escáner mostró algo más. Podía pasar de ser amable a mortal en segundos. Un sistema de protección integrado en su cuerpo, oculto bajo una apariencia pacífica. El profesor Ryan se aclaró la garganta. Fascinante pero inquietante. Su especie es compleja. Ellie finalmente habló. No empezamos peleas, pero las terminamos. Siguió un largo silencio. Algunos estudiantes parecían nerviosos, otros curiosos, y una Sira lo miraba fijamente, no con miedo, sino con algo más profundo. Ellie bajó del escáner. Sus pasos tranquilos resonaron en el silencioso aula. Todos lo siguieron. Ya nadie susurraba. Las risas, las bromas, las dudas, todo se había desvanecido como el humo. Incluso los orgullosos estudiantes de la especie guerrera que una vez llamaron a los humanos carne débil, ahora permanecían rígidos, con expresiones ilegibles. Algo había cambiado. Algo importante. El profesor Ryan flotaba en el aire, aún leyendo datos en su tableta brillante. Su mano tentacular se crispó. Clase. Sugiero que repasemos lo que acabamos de presenciar. Las fibras musculares del sujeto humano son más densas de lo esperado, con estructuras articulares extremadamente flexibles y una reacción nerviosa de alta velocidad. Más adaptable que cualquier otra especie aquí. Una voz desde atrás interrumpió. No es fuerte como el Crux. No es rápido como el San. Entonces, ¿por qué actuamos como si fuera especial? Era Hexar, un alienígena de piel roja con una gruesa armadura ósea que le cubría el cuerpo. Estaba de pie con una sonrisa orgullosa. Muéstranos algo impresionante, humano. ¿O solo estamos alabando la buena postura ahora? Ellie no respondió. Simplemente se giró y miró la pantalla holográfica que aún mostraba su escáner cerebral. Luces danzaban por la imagen. Destellos de diferentes zonas. Lógica, memoria, dolor, amor, miedo, ira, todo brillando a la vez. El profesor Ryan levantó un tentáculo. No estamos alabando las apariencias, señor. Los objetos son... El cerebro humano opera en una estructura completamente integrada. Procesan los instintos violentos y la compasión uno al lado del otro. Sienten miedo y aún así actúan. Sienten dolor y aún así protegen a los demás. Eso es raro. Sara, sentada cerca del frente, se levantó lentamente de nuevo. ¿Puedo hacer una pregunta personal? La sala se volvió hacia ella. Era de la realeza. Sus palabras tenían poder, incluso aquí en la academia. El profesor Ryan parpadeó. Adelante. Sara se acercó al escáner con voz suave pero seria. Ellie, cuando tu ritmo cardíaco se aceleró, ¿qué sentías? Ellie la miró. Su expresión era indescifrable. Presión, no miedo, no ira, solo la sensación de estar rodeado, observado, juzgado. Y no perdiste el control, señaló ella. No lo necesitaba, respondió él. Los ojos del señor brillaron levemente. Eso es lo que te hace peligroso, murmuró la clase de nuevo. El señor continuó. Mi gente suprime las emociones para mantener el equilibrio. La especie guerrera entrenada para borrar el miedo. Pero los humanos conviven con él. Cargan con todas sus emociones. No huyen de ellas. Y, sin embargo, mantienen el control. El profesor añadió, es más que control. Los humanos se adaptan. Persisten.
Su fuerza no es física. Es su capacidad de sobrevivir al dolor. Eso es evolución, volvió a burlarse Hexar. Entonces, probémoslo. Sin previo aviso, disparó un rayo aturdidor desde su dispositivo de muñeca hacia Ellie. Un destello de luz. La clase gritó, pero Ellie no se movió. El rayo le dio en el hombro y se tambaleó, pero no cayó. Apretó los dientes, sus piernas se mantuvieron firmes. Sus dedos se curvaron ligeramente, pero sus ojos se clavaron en Hexar como acero frío. El profesor Ryan gritó, «¡Basta!». Eso fue sin provocación. El brazo de Ellie se contrajo, sus músculos se flexionaron por el aturdimiento. Luego lo levantó, giró el hombro y dijo, «Terminamos con el proyecto de ciencias». Hexar retrocedió un paso, no por culpa, sino por algo que no esperaba. Miedo. Ellie regresó a su asiento, pero los escáneres no se habían detenido. Uno había seguido funcionando en secreto, rastreando sus cambios internos durante el ataque. Ahora mostraba algo que sobresaltó incluso al profesor. La respuesta humana al dolor no le causó pánico, susurró Ryan. Lo concentró. Sira miró fijamente la pantalla. Su cuerpo se prepara para la violencia, pero su mente elige la paz. Ya no era solo anatomía. Era quien era. Más tarde, al terminar la clase, los estudiantes se marcharon en silencio. Algunos evitaban mirar a Ellie. Otros lo miraban como un rompecabezas insoluble, pero una figura se quedó. «Señor». Esperó a que la sala se vaciara y se acercó a él. «Nunca he visto a nadie recibir un rayo aturdidor así», dijo. Él sonrió levemente. «En la Tierra hay cosas peores. ¿Alguna vez has intentado acampar cerca de una tormenta sin electricidad?» Ladeó la cabeza. «¿Bromeas incluso después del dolor?» «Siempre bromeamos», respondió. «Es parte de cómo sobrevivimos». Bajó la mirada y luego la volvió a levantar. «Me confundes, humano». «Bien», dijo en voz baja. «Significa que estás pensando». Sara dudó un momento y luego susurró, «He leído sobre humanos. Algunos de los míos consideran peligrosa a tu especie. Algunos lo encuentran fascinante. ¿Y tú?». Ella no respondió. Simplemente extendió la mano, colocó 2 dedos suavemente sobre su pecho, donde el rayo aturdidor lo había impactado, y dijo, «Quiero entender más». Luego se dio la vuelta y se alejó. Ellie se quedó solo en el aula, en silencio, pero el misterio que lo rodeaba apenas comenzaba. A la mañana siguiente, los pasillos de la Academia Galáctica bullían con rumores silenciosos. Ellie lo notó en cuanto entró. Los susurros lo seguían, no de odio, sino de curiosidad, miedo y algo más extraño, admiración. Los extraterrestres que antes lo habían ignorado ahora se apartaban a su paso. Otros intentaban vislumbrarlo, como si intentaran comprender que se escondía bajo su piel sencilla y su rostro sereno. Pero Ellie no se detuvo ni le devolvió la mirada. Simplemente caminó hacia clase como siempre. Dentro del aula de biología, las luces se atenuaron cuando el profesor Ryan volvió a flotar hacia el centro. Se aclaró la garganta con un agudo siseo mecánico. «Hoy», anunció, «continuamos con las comparaciones anatómicas. Ahora pasaremos a las diferencias entre especies, con estrictas limitaciones. Sin contacto directo, sin escaneos mixtos, solo datos visuales». Sierra se levantó de su asiento sin preguntar. «Me gustaría ofrecerme voluntaria para una comparación con la humana», dijo con seguridad. Toda la sala se congeló. Algunos estudiantes jadearon. «Eso no está permitido». Alguien murmuró. «Es de la realeza». Otro susurró. «No puede vincularse con un forastero». Los tentáculos del profesor Ryan se detuvieron en el aire. «Señor, tal demostración se consideraría culturalmente inapropiada». «No busco un vínculo», respondió Sira. «Busco comprensión. Mi gente gobierna a través del conocimiento. Deseo comparar lo que somos con lo que él es». El profesor dudó. «Esto es muy inusual».
Ellie la miró confundida pero tranquila. Me parece bien. Tras un tenso silencio, el profesor finalmente asintió lentamente. Muy bien. Solo una comparación controlada. Puede continuar. 2 paneles de escaneo se levantaron del suelo. Uno para Ellie, otro para Sierra. Los subieron uno al lado del otro. La habitación quedó en silencio mientras una suave luz azul bañaba sus cuerpos. Lentamente, 2 hologramas se formaron sobre ellos. La estructura alienígena de Sierra brillaba en violeta pálido. Huesos delgados, órganos brillantes, 2 corazones y una red neuronal que conectaba su piel con sus pensamientos. La proyección de Ellie, brillando en tonos rojizos y anaranjados, era diferente. Un corazón fuerte, músculos densos, grupos de nervios concentrados alrededor de su columna vertebral y puños. Su cerebro se iluminaba constantemente, destellos como tormentas en la oscuridad. El profesor Ryan señaló con un lápiz. Observen las diferencias en la estructura de los órganos. La mujer alterana tiene 2 corazones para la regulación emocional y los ciclos de energía. La humana tiene uno, pero opera a alta presión, controlando intensas oleadas emocionales con pura resistencia biológica. Hizo un zoom sobre sus manos. Miren aquí. Los humanos tienen huesos en los dedos en capas y piel áspera, útiles para el agarre y para la lucha. Los estudiantes murmuraron, mirando la comparación. Entonces sucedió. La señora se bajó de su tableta y caminó hacia Ellie. El escáner emitió un pitido fuerte, una advertencia de proximidad, pero ella no se detuvo. Levantó la mano lentamente y la colocó sobre el pecho de Ellie, justo encima de su corazón. El escáner se quedó en silencio durante un segundo y luego emitió una alerta roja. La sincronización cruzada de ADN detectó compatibilidad genética, 97.6%. La sala se sumió en el caos. ¿Qué significa eso? ¿Son compatibles? Es imposible. Son especies diferentes. La profesora Riane gritó, «Señor, aléjese». Pero no se movió. Su mano seguía apoyada en el pecho de Ellie. Sus ojos, abiertos de par en par, brillaban aún más. No tenía miedo. Estaba fascinada. Lo sentí, susurró. El calor, el ritmo. Su cuerpo habla como el nuestro, pero más profundo, más simple, más fuerte. Los guardias entraron en la sala, alertados por el sistema. El señor finalmente retrocedió, tranquilo, pero pensativo. Ellie se quedó allí, confundido, rodeado de pánico. Ryan lo señaló. El humano debe ser puesto en cuarentena genética hasta que comprendamos este resultado. Ellie levantó las manos. No hice nada. Solo me quedé aquí parada. No importa. Un estudiante gritó. Tocaste a un miembro de la realeza. Eres humana. Pero el señor se giró bruscamente para encarar a la multitud. No me tocó. Lo toqué porque quería. Porque necesitaba entender. Su voz resonó. Entonces, ¿por qué el sistema dice que son genéticamente compatibles?, preguntó alguien. Sira bajó la mirada un momento y luego levantó la cabeza con confianza. Tal vez el sistema no esté roto. Tal vez el universo cometió un error, o tal vez no. La clase volvió a quedar en silencio. El profesor Ryan finalmente habló. Este incidente será reportado al consejo. La unión etérea humana nunca ha sido permitida. Pero nunca se ha probado, dijo Sara en voz baja. Hasta ahora. Ellie la miró, sin saber qué significaba todo aquello. Pero una parte de él sintió algo. No miedo, ni confusión, sino una extraña calidez, como si su mano aún descansara sobre su pecho. Los guardias se acercaron lentamente. Tendrás que venir con nosotros, humano. No se resistió, pero justo antes de salir de la habitación, miró a Sierra una vez más. Ella le devolvió la mirada, no con culpa, ni con arrepentimiento, sino con curiosidad. Algo había comenzado entre ellos, y nadie, ni siquiera el consejo, podía detener lo que venía a continuación.
Eli estaba sentado solo en la pequeña habitación blanca. Unas luces frías zumbaban suavemente por encima. 4 paredes, una silla, un escáner bajo sus pies, sin ventanas, sin reloj, solo silencio. Llevaba más de 4 horas en cuarentena. Sin respuestas, sin visitas, sin comida. Sus dedos golpeaban su rodilla lentamente, una costumbre que adquirió en la tierra cuando estaba ansioso. Pero esta vez, no era miedo lo que sentía. Era confusión. Justo ayer, era un estudiante callado, ignorado, en los rincones de la Academia Galáctica. Hoy lo trataron como una posible amenaza, solo porque su biología coincidía con la de una princesa alienígena. Un pequeño pitido rompió el silencio. La puerta se abrió. Entraron 2 figuras altas, un guardia de la academia con armadura plateada, y detrás de él, un miembro del consejo envuelto en una túnica negra suelta con forro dorado. El consejero tenía la piel verde brillante y no tenía ojos. Solo un rostro terso con finas ranuras para hablar. Humano, resonó la voz desde las ranuras, profunda y fría. Aún no se te acusa de nada malo, pero tus acciones han causado alarma. Eli se levantó lentamente. No hice nada. Simplemente me quedé allí parado. Permitiste el contacto directo con sangre real. Ella me tocó. El consejero no respondió por un momento, luego se giró. Permanecerás aquí hasta que se tome la decisión. ¿Decisión?, preguntó Eli. Si te quedas en la academia o te envían de vuelta a la Tierra. La puerta se cerró de nuevo. Volvió a sentarse. Mientras tanto, al otro lado de la academia, los pasillos ardían con ruido. No fuego, pero palabras. Los rumores corrieron como la pólvora. El humano y la princesa son compatibles. Se tocaron. Él podría ser un peligro o tal vez un salvador. Sierra estaba sentada en su habitación privada, custodiada por 2 centurias reales. Su madre, la embajadora de Elar, estaba frente a ella, con la voz áspera por la ira. Humillaste a tu linaje, Sara. Sara mantuvo la calma. No rompí ninguna regla. No había ninguna ley contra el contacto científico. Lo tocaste voluntariamente. La embajadora siseó. El sistema los escaneó a ambos. Mostró compatibilidad. ¿Sabes qué significa eso? Sí, dijo Sierra en voz baja. Significa que los humanos no están tan lejos de nosotros como pensábamos. Los puños de su madre se apretaron. No, significa escándalo. La Junta de la Academia ya está bajo presión del Consejo Interplanetario. Si se demuestra que los humanos pueden vincularse con los Alteren, los linajes serán cuestionados. Las uniones reales serán cuestionadas. Todo cambiará. Sierra levantó la vista. Tal vez debería. Su madre la miró fijamente, atónita. Has pasado demasiado tiempo con seres inferiores. No lo son. Más abajo, susurró Sara. Simplemente son diferentes. Más tarde esa noche, mientras las torres de la academia se iluminaban bajo las estrellas, un mensaje silencioso parpadeó en la pantalla del escáner de Eli. Una línea. Nos vemos en el Salón del Silencio. Medianoche. Solo. No reconoció al remitente. Sin nombre, sin sello. Pero reconoció la palabra silencio. Era el lugar donde no funcionaban dispositivos, sin grabaciones, un ala olvidada de la academia. Tranquilo, vacío, oculto. Exactamente a medianoche, Eli caminó por los oscuros pasillos, evitando patrullas y cámaras. El Salón del Silencio se alzaba al borde del antiguo sector, con las puertas cubiertas de polvo y las luces apenas funcionando. Dentro, el aire era frío, pero ella ya estaba allí. Señor, llevaba una capa oscura, sus ojos brillantes, atenuados para evitar la alerta. Se giró cuando él entró. Recibió mi mensaje, dijo. No sé si debería estar aquí, respondió Eli, acercándose. No debería, asintió. Pero yo tampoco. Se quedaron allí, cara a cara. Rostro.
El silencio a su alrededor era más profundo que el espacio. Tenía que saberlo, susurró Sierra. Si era solo el escáner o algo más. Ellie no dijo nada. Volvió a extender la mano lentamente, esta vez con la mano temblorosa. No de miedo, sino de algo más. Maravilla. Sus dedos volvieron a tocar los de él con suavidad. Sin alarmas, sin alertas, solo calidez. He estudiado cientos de especies, dijo en voz baja. Ninguna se siente así. ¿Cómo que? Real. Se quedaron allí un buen rato. No quise causar problemas, dijo Ellie finalmente. No lo hiciste, respondió ella. Descubriste una verdad, una que no quieren ver. Pasos resonaron en la distancia. Sara retiró la mano, con la mirada alerta. Nos están observando a ambos, dijo. Pero te están observando más de cerca. Ahora te temen. Por ti, dijo con una media sonrisa. Ella no le devolvió la sonrisa. No, por lo que representas. Si un humano y un alterano pueden ser genéticamente compatibles, la separación de las especies no durará. El poder cambiará. Las fronteras se difuminarán. Los linajes. Mezcla. ¿Tan terrible es eso? Para ellos, sí. Ellie asintió lentamente. ¿Qué pasa ahora? El señor dudó. La academia te juzgará. Lo convertirán en una cuestión de seguridad, de protocolo. Pero lo que realmente quieren es enterrar la verdad. ¿Y tú? Quiero que la verdad salga a la luz. Le entregó un pequeño dispositivo. ¿Qué es esto? Preguntó. Un núcleo de memoria, susurró. Grabó mis lecturas antes de que las borraran del sistema. Ellie miró el dispositivo. ¿Confías en mí? No, dijo con una sonrisa burlona. Creo en ti. Eso es diferente. Antes de que pudiera decir otra palabra, desapareció entre las sombras. Ellie se quedó con la única prueba que podía iniciar una guerra o cambiar la galaxia. Ellie se sentó en el borde de su litera en la celda oscura, mirando el pequeño dispositivo que tenía en la mano, el núcleo de memoria que Sira le había dado. No era más grande que una moneda, pero latía suavemente con una suave luz azul, casi como un latido. Dentro de este diminuto objeto estaba la verdad. Datos crudos, sin filtrar. De lo que realmente sucedió entre él y Sir durante el escaneo. La prueba que habían intentado borrar. La repasó entre sus dedos una y otra vez. Su peso era mucho mayor que su tamaño. Si la usaba, todo podría cambiar. Si permanecía en silencio, tal vez podría volver a casa tranquilo, a salvo, olvidado. Pero algo había cambiado en él. Recordó la mirada en los ojos de Sir. No solo curiosidad, ni miedo, ni siquiera atracción. Era fe. Ella creía en él, y eso importaba más que nada. Esa noche, los guardias lo sacaron de nuevo. Esta vez no para interrogarlo, sino para llevarlo a la cámara principal, la sala de juicios. La noticia se había extendido por toda la academia, llegando incluso a planetas cercanos. Estudiantes, profesores, miembros del consejo e incluso drones de noticias se habían reunido para observar. Ellie era el centro de todo. Entró en la cámara circular, rodeado de 1000 ojos. Los asientos altos estaban llenos de líderes alienígenas, con símbolos brillantes sobre sus cabezas. Sir se sentó en lo alto, a la izquierda, vestida con su túnica oficial, pero con una expresión tensa, indescifrable. La consejera principal se puso de pie. Ellie Turner, resonó la voz. Estás aquí para responder una pregunta. ¿Formaste conscientemente un vínculo biológico con un miembro de la línea de sangre real Alteran? Ellie levantó la vista, con voz firme. No. Me quedé quieto. Ella me tocó. No se te permite tocar a la realeza. No lo hice, repitió. Pero tampoco corrí. Murmullos recorrieron la sala. El consejero se inclinó hacia adelante. Entonces explica la lectura de compatibilidad. Explica por qué reaccionó el sistema. Ellie no respondió con palabras. En cambio,
Levantó la mano y colocó el núcleo de memoria en el podio central. Pulsó una vez y luego se activó. Apareció una proyección flotante. Imágenes en vivo del escáner con lecturas biológicas completas. La sala quedó en silencio. La grabación se reprodujo. Sara dio un paso adelante, su mano presionando contra el pecho de Ellie. El repentino aumento en ambos ritmos cardíacos. El pulso genético cruzado. La voz del sistema declarando compatibilidad genética del 97.6%. Jadeos resonaron por la sala. Algunos se pusieron de pie en estado de shock. Otros se inclinaron hacia adelante, atónitos. El consejero golpeó su bastón. ¿De dónde sacaste esto? Estos datos estaban sellados. Ellie mantuvo la calma. No fueron borrados, solo enterrados. Sabía que lo ocultarían. Me los dio. Todos se giraron para mirar a Sierra. Se puso de pie. Le di el núcleo de memoria. Dijo sin miedo, porque la verdad no pertenece al consejo. Nos pertenece a todos. La sala era un caos. Un general gritó, esto viola miles de años de leyes de separación. Otro consejero gruñó, los humanos no son compatibles. Debe ser un error. Pero el profesor Rion, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era tranquila y baja. Revisé los datos 3 veces. Es real. La voz del consejero principal se volvió aguda. Entonces esto no es un escándalo. Es una amenaza. Ellie habló más alto esta vez. ¿Por qué la verdad es una amenaza? No lastimé a nadie. No forcé nada. Simplemente existí. Y el sistema reaccionó. ¿Qué dice eso de tu sistema? Eso los hizo detenerse. Sara bajó lentamente de su lugar de arriba y se paró a su lado. ¿Temes a futuro? Dijo al consejo. Porque no se puede controlar. Nos enseñaron a buscar la verdad, pero solo cuando se ajusta a la tradición. Se giró hacia los estudiantes que observaban desde el balcón. No se trata de un humano y un alterano. Se trata de lo que sucederá cuando dejemos de dividir el conocimiento. Cuando dejemos de temer lo que no entendemos. Un extraterrestre más joven se alzó entre la multitud. Pero si los humanos pueden vincularse con nosotros, ¿en qué se convierte eso en nuestra pureza, en nuestra identidad? Ellie lo miró. ¿Te hace más? No menos. Silencio. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces, una voz desde las sombras. Era la embajadora, la madre de Sara. Había entrado sin previo aviso. Miró a Ellie con expresión indescifrable. Luego, lentamente, caminó hacia el centro. Estaba en contra de esto, dijo, incluso furiosa. Pero observé los datos y recordé algo. Todos se giraron hacia ella. Hace mucho tiempo, estudié la Tierra. Vi su historia, su dolor, su crecimiento, y les temí, no porque fueran violentos, sino porque resistieron, porque sanaron, porque se adaptaron. Miró a su hija y dijo, ahora entiendo por qué lo tocaste. Luego miró al consejo. Que se quede. La cámara volvió a quedar en silencio. Finalmente, el consejero principal golpeó su bastón. Que así sea. El humano permanecerá en la academia en observación. No se le impondrá ningún castigo, pero este asunto no está cerrado. Ellie sintió que la tensión se le escapaba del pecho. Sara le dedicó una pequeña sonrisa. Al salir juntos de la cámara, susurró, no solo sobreviviste hoy. Tú lo cambiaste. Ellie miró las estrellas a través de la cúpula del techo. No, dijo. Lo hicimos. La Academia Galáctica había cambiado. En cuanto Ellie salió de la sala de juicios, lo sintió en el aire. No miedo, ni ira, sino incertidumbre. Los estudiantes ya no miraban más allá de él. Ahora lo miraban directamente a la cara como si intentaran comprender qué lo hacía diferente. Algunos lo miraban con respeto, otros con inquietud, pero todos con curiosidad. Caminó por el amplio pasillo de cristal,
mientras las estrellas se arremolinaban afuera como ríos de luz. Los drones zumbaban sobre sus cabezas, capturando imágenes del niño humano que sobrevivió al juicio. Su imagen ya se había extendido por docenas de planetas. No como un criminal, no como una amenaza, sino como una pregunta que la galaxia no podía responder. ¿La humanidad seguía siendo primitiva o era algo más? En la plaza central, docenas de estudiantes estaban reunidos. Estallaron las discusiones. Algunos defendieron a Eli, otros lo llamaron un truco, un fallo biológico, algo que nunca debería haber sucedido. Dos grandes especies casi se pelean antes de que la guardia de la academia los separara. El profesor Ryan se quedó en el centro, con voz serena y potente. Este no es lugar para la violencia. Somos eruditos. Buscamos respuestas, no guerra. Se giró hacia Eli, que acababa de llegar al final de la multitud. Ven, dijo Ryan. Es hora de que la academia te escuche. Una plataforma flotante se elevó del suelo y Eli subió. Miles de estudiantes, profesores y líderes visitantes estaban ahora ante él, con las cámaras suspendidas. El señor se quedó a un lado, con sus ojos blancos fijos en él. Eli respiró hondo. Me llamo Eli Turner. Comenzó, con voz firme a pesar de la presión. No vine aquí a iniciar una rebelión. Vine a estudiar, como todos ustedes. Vine a aprender. Hizo una pausa y luego añadió, pero no esperaba que la lección más importante fuera sobre mí mismo. Silencio. Nadie interrumpió. Sé que algunos de ustedes todavía no confían en mí. Algunos piensan que no pertenezco aquí, que soy una amenaza solo porque mi cuerpo respondió a otra especie de una manera que el suyo no esperaba. Lo entiendo. También me sorprendió. Miró a su alrededor lentamente. Pero déjame preguntarte algo. Si la verdad te incomoda, ¿el problema está en la verdad o en tu comodidad? Algunas cabezas asintieron, otras fruncieron el ceño. Tememos al cambio. Es natural. Pero fingir que algo no sucedió solo porque rompe una vieja regla, eso no es ciencia, es miedo. ¿Y si esta academia defiende el conocimiento, entonces debemos ir a donde nos lleven los hechos? Incluso si nos lleva a lugares donde nunca hemos estado. Oye, Dao, gritó una voz desde la multitud. Podrías destruir tradiciones milenarias. Eli asintió. Tal vez. O tal vez esas tradiciones esperaban que algo nuevo creciera junto a ellas. Otra voz. ¿Crees que los humanos son especiales? Negó con la cabeza. No. Creo que cada especie es especial, pero también creo que cuando dos seres de mundos diferentes pueden conectarse, no por la fuerza, no por reglas, sino por elección, eso no es debilidad. Eso es esperanza. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Entonces Sara dio un paso adelante, con voz clara. Elegí tocarlo. Sabía lo que podría sucediera, pero no lo hice por rebeldía ni por descuido. Lo hice porque vi algo que no podía explicar. Y ahora que lo he visto, no fingiré que no importaba. Ella permaneció de pie junto a él, tranquila y sin miedo. Dices que lo arriesgamos todo al aceptar lo que pasó. Continuó. Pero yo digo que arriesgamos más al fingir que no pasó. Desde un lado de la multitud, el embajador observó a su hija hablar con una mirada tranquila y orgullosa. Finalmente, el director de la academia, un antiguo ser de piel azul llamado Canciller Vaugen, se levantó de su trono de cristal. Su voz era profunda y lenta, llena de gravedad. Esta academia ha permanecido en pie durante 5000 años. Hemos visto guerras, paz, mentiras, verdad, y ahora nos enfrentamos a algo nuevo. La prueba de que nuestras divisiones pueden ya no ser naturales. Miró a Eli y a Sir. No han destruido la academia. La han despertado. Se volvió hacia la multitud. De hoy en adelante, que la academia dé la bienvenida a la verdad donde quiera que se encuentre. Creemos una nueva rama de estudio, conexión entre especies y evolución. El público se quedó boquiabierto, un nuevo departamento gracias a un humano.
Y que Eli Turner sea su primer estudiante, añadió el rector. La plaza estalló en ruido. Algunos vitorearon, otros permanecieron en silencio, conmocionados. Algunos se alejaron, incapaces de aceptarlo, pero la mayoría se quedó. Eli bajó de la plataforma. Al pasar junto a la multitud, los estudiantes se hicieron a un lado, no por miedo, sino por respeto. Sierra caminó a su lado en voz baja. Acabas de hacer historia. Esbozó una leve sonrisa. Gracioso. Solo quería aprobar biología. Rió. Un suave sonido musical. Bueno, ahora eres el ejemplo viviente. Se detuvieron en la fuente de la academia, donde las estrellas se reflejaban en el agua. Ella lo miró. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él levantó la vista. Estudiamos. Crecemos. Demostramos que ser diferentes no significa que no podamos pertenecer. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que la Academia Galáctica había visto jamás. Empezó en silencio. Solo unos pocos estudiantes curiosos se presentaron en el nuevo laboratorio de conexión entre especies. Luego llegaron uno a uno más. Alterianos, Crocs, San, incluso el orgulloso Talsir que una vez se burló de Eli. Todos ahora ansiosos por comprender lo que antes se había ignorado, la conexión humana. Eli se convirtió en una especie de símbolo no de rebelión ni superioridad, sino de posibilidad. Donde otros veían reglas, él había mostrado un camino. Y donde muchos temían el cambio, él se había mantenido sereno, ofreciendo solo honestidad. Pero no todos habían aceptado el cambio. Aún se oían susurros, aún miradas frías desde ciertos rincones, pero cada vez eran menos. La galaxia, al parecer, estaba lista para escuchar. Una noche, las luces de la academia se atenuaron al anunciarse un evento inusual. El rector en persona había convocado a todos los estudiantes, profesores y visitantes al gran foro. Nadie sabía por qué. Las plataformas flotantes zumbaban mientras seres de todas las especies conocidas se reunían bajo la cúpula de estrellas. El aire crepitaba con silenciosa anticipación. Eli estaba entre bastidores con el profesor Ryan y Sir. Había cambiado con el paso de las semanas, no en apariencia, sino en presencia. Sus pasos eran más firmes, sus palabras más reflexivas, pero en el fondo, seguía siendo el mismo chico de la Tierra que una vez solo había querido aprobar una clase. Sierra se inclinó hacia él, sus ojos brillaban suavemente. «Estás nervioso», dijo. «Siempre», respondió con una sonrisa. «Pero eso ya lo sabías». «Lo hice», sonrió. «Pero también sé que te irá bien». El canciller Vaughan salió a la luz. Su voz retumbó por la cámara. «Hoy no estamos para juzgar, ni para debatir, sino para honrar la verdad. Una verdad que no vino del concilio, ni de la historia, sino de un lugar inesperado». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. Un estudiante, un humano, un extraño en nuestra galaxia, pero que nos recordó algo muy antiguo. El poder de elección, de respeto, de comprensión. Hizo un gesto hacia la entrada. «Eli Turner, por favor acérquese». La multitud se calmó cuando Eli entró en el centro. Todos los ojos estaban puestos en él nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Curioso, sí, pero abierto. Respiró hondo y habló. «Vine aquí como visitante. Ahora soy estudiante. Pero lo que realmente aprendí fue esto. La conexión no comienza con la ciencia. Comienza escuchando». Se giró ligeramente y miró a Sira, que estaba detrás de la multitud, y a veces con confianza. Sacó algo de su chaqueta, un pequeño alfiler metálico grabado con la cresta de la Tierra. Luego levantó una segunda, la marca brillante de la Academia Galáctica. «Pido permiso», dijo claramente, «para usar ambos. No porque sea mejor, no porque sea especial, sino porque ahora soy humano y parte de este lugar». El canciller asintió lentamente. El señor se volvió hacia la multitud. «Durante generaciones, mi gente creyó que la fuerza provenía de la pureza, de mantener nuestra línea separada.
Pero aprendí algo más. La fuerza también proviene del coraje para cambiar. Y entonces hago mi declaración, no por política, no por tradición, sino por la verdad. Los jadeos se hicieron eco. Eli parpadeó. Más cerca. Elijo estudiar con él, aprender de él y, si las estrellas lo permiten, caminar con él en los años venideros. No hubo palabras por un momento, solo silencio, profundo y poderoso. Entonces el canciller volvió a levantarse. Que conste la declaración. Que se sepa en todos los sistemas. Esta ya no es la era del aislamiento. Es la era de la comprensión. Los aplausos estallaron como truenos por todos lados. Algunos incluso se pusieron de pie, otros lloraron. La galaxia había observado el cambio de la historia y había decidido animar. Más tarde esa noche, Eli y Sierra estaban afuera bajo las lunas gemelas. El viento era suave y transportaba aromas de una docena de árboles alienígenas. No tenías que decir eso, dijo Eli. Quería hacerlo, respondió ella. No preguntaste. Eso es lo que lo hizo real. Miró hacia las estrellas. ¿Crees que realmente cambiamos algo? Ella sonrió. No solo los cambiaste, me cambiaste a mí. Se giró hacia ella y por una vez la galaxia no se sintió tan grande. No se sentía tan frío. Me sentí como en casa.